presionado por el presidente, decidió abandonar su candidatura y solicitó a su amigo, el general Cárdenas, ser designado embajador en algún país de Europa. Como siempre sucede en política, las circunstancias serían definitivas y definitorias. La Guerra Civil Española estaba en pleno proceso y la Segunda Guerra Mundial estaba por iniciarse, además de no estar ninguna embajada acéfala. En estas circunstancias, el presidente decidió nombrar a Gilberto Bosques cónsul general en París, comenzando de esta forma una de las páginas más brillantes, no solo de la diplomacia mexicana, sino de la diplomacia universal. Las dictaduras fascistas de España y Alemania habían comenzado su sangrienta persecución en contra de los republicanos y en contra de los judíos respectivamente. Pocos meses después, Francia sería invadida por las tropas de Hitler. El gobierno colaboracionista de Vichy, al cargo del mariscal Pétain, iniciaría una permanente persecución en contra del cónsul Bosques Saldívar, lo cual lo llevaría a trasladar el consulado a la ciudad de Marsella, en donde las condiciones resultaban mejores para la representación mexicana. Él sería el encargado de romper las relaciones diplomáticas con el régimen colaboracionista de Francia y de declarar la guerra en nombre del gobierno mexicano al eje. Pero mientras tanto, honor a quien honor merece. Una de las etapas poco conocidas de nuestra historia, que de ninguna manera desmerece la figura del general Cárdenas, pero sí enaltece la de Bosques, es que este último fue quien convenció al entonces presidente de abrir las puertas al exilio español, escribiéndose de esta manera una de las páginas más lúcidas, más dignas y más brillantes de la historia reciente de nuestra patria. Desde el Consulado General de París, paradójicamente situado en Marsella, se emitieron miles de visas y cientos de pasaportes que permitieron a otros tantos republicanos emigrar a México. El gobierno de Vichy no opuso en realidad ninguna objeción, ya que al salir de territorio francés, los republicanos españoles dejaban de ser un problema. Esta oportunista actitud facilitó un poco la tarea del embajador Bosques, lo que sería un verdadero calvario, en donde Bosques arriesgaría incluso la vida, sería salvar a los miles de judíos que logró proteger de la persecución nazi. Justo entre las naciones. Es una expresión del judaísmo empleada para referirse tradicionalmente al conjunto de aquellas personas de confesión no judía o extranjeros, a los que también denomina gentiles o no ahidas, que merecen consideración y respeto por observar una conducta moral acorde con los 7 preceptos de las naciones, y a los que, según esta creencia, les espera una recompensa divina. Estas personas reciben el título de justo entre las naciones o justo, que se les otorga, junto con otros privilegios, en nombre del Estado de Israel y del pueblo judío, en forma de un diploma certificado y de la denominada Medalla de los Justos, en la cual una inscripción remite a una frase del Talmud que simboliza la fe en la humanidad. Pues bien, el embajador Gilberto Bosques fue hace apenas unos cuantos años designado por el Estado israelí justo entre las naciones, convirtiéndose así en uno de los pocos ciudadanos del mundo que ese Estado honra por haber salvado a miles de sus congéneres de los hornos de Hitler. Asimismo, el gobierno austriaco decidió en 2005 nombrar a una de las calles de Viena como Gilberto Bosques Saldívar, para reconocer al diplomático por haber salvado a miles de austriacos de la persecución nazi. Ese es el tamaño de nuestro homenajeado. En el Congreso del Estado de Puebla, su nombre se encuentra inscrito en letras de oro en sus muros. En el Centro de Estudios Internacionales del Senado de la República se le ha dado su nombre. En Nueva York, en 1989, se estrenó la obra de teatro As Many As You Can, basada en la proeza de Bosques Saldívar, y una de las más célebres directoras de cine israelí ha producido un documental no solo emotivo, sino maravilloso por su ejecución, llamado Visa al Paraíso. Sirvan estas sencillas palabras para homenajear a este poblano distinguidísimo en el 123 aniversario de su nacimiento.
continuación, para dirigirnos un mensaje, tiene el uso de la palabra el licenciado Gilberto Bosques Tisler. Por favor, licenciado Bosques. Para mí es un honor estar en este momento compartiendo con todos ustedes un acto tan trascendental como el de revelar una escultura a nombre de mi abuelo. Me voy a permitir leer unas líneas que hablan un poco de la posición y la mentalidad de mi abuelo a lo largo de su vida. El olvido histórico, el desdoro de los compromisos esenciales, nos explica a veces la pérdida de rumbo, los retrocesos y desvíos que afectan hoy a mexicanas y mexicanos en demasía. Olvido o ignorancia que hacen más arduo el camino hacia la superación del analfabetismo, la pobreza, la marginación, la desigualdad extrema en nuestro país. El repaso en fondo y forma sirve al propósito de recrear las ideas, testimonios o juicios que siempre y con firmeza sostuvo Gilberto Bosques, pero más aún por la actualidad de su reflexión, la cual nos lleva irremediablemente a hacer un alto para analizar nuestra actual circunstancia. El recorrido de la memoria nos conduce en medio de escenarios pasados colmados de lucha y claridad, de compromiso social y político colectivos profundos, dignos y además efectivos. Nos muestra cómo fueron removidas las poderosas estructuras renuentes a los cambios, de cómo sucedieron profundas transformaciones, del arduo quehacer en ensayos anticipados para consolidar nuestras instituciones y nuestra identidad nacional. Al restaurar la memoria con testimonios que no debemos de olvidar, el repaso de la historia se torna de una extrema utilidad porque nos ayuda a mejor ubicarnos en el presente. Inmersos como estamos en un proceso de transición que no termina por definirse, dentro del que ni las fuerzas sociales en movimiento ni las mentes más preclaras vislumbran, como en su tiempo lo hizo Gilberto Bosques y su generación, el umbral del país que queremos y que debemos hacer el esfuerzo de merecer. Bueno, pues buenos días o tardes a todos. Bienvenidos, y la verdad para mí es un honor estar en este recinto, cosa que yo pensado toda mi vida, ¿verdad? Y ya se logró. Nosotros los artistas, los escultores, no tenemos mucho uso de la palabra como los diputados, más bien nos expresamos con ideas o con las manos. La escultura que ahorita yo quiero que se va a develar, no es un busto, porque yo no hago personas, yo hago más bien la idea del personaje, hago personajes. La escultura, me dicen que quieren que más o menos explique de lo que se trata. En realidad es abajo la bandera mexicana con el nombre de Gilberto Bosques. Encima hay lo que representa la guerra, precisamente un casco alemán, y encima lo que representa la paz, que es una paloma de la paz, que para mí eso es lo que significa Gilberto Bosques. Fue exactamente un escudo contra la guerra. El Gilberto Bosques significa para mí la vida, en lugar de la muerte significa la paz, en lugar de la guerra. La verdad para mí es un honor estar aquí y pues muchas gracias por estar todos ustedes, muy amables. Pues hoy estamos conmemorando el aniversario del natalicio de don Gilberto Bosques Saldívar. El día de hoy aquí en la Cámara de Diputados, pues para poder dejar y recordar su legado, se hizo la develación de una escultura del escultor Zacal, que la dona a la Cámara de Diputados con un significado profundo de paz,
de lo que simboliza Gilberto Bosques y de su ejemplo. Y además, pues esta exposición de fotografías, que son fotografías que se consiguieron gracias a la familia de don Gilberto Bosques, y que a través de estas fotografías pues se puede ir apreciando un poco cómo se fue desarrollando la vida de este personaje que se ha convertido realmente en un héroe, gracias a sus acciones, gracias a sus obras y a su disposición siempre a ayudar, a salvar la vida de amigos sin importar la nacionalidad, ¿no? Porque lo hizo en distintas ocasiones, en distintos países y cada vez que tuvo oportunidad. Pues es interesante poder hoy honrar a un mexicano que contribuyó en mucho a salvar a la comunidad judía y que bueno, pues los antecedentes o gran parte de los antecedentes de la comunidad judía en México se dan gracias a esta contribución histórica de don Gilberto Bosques, a esa emisión de visas para que ellos pudiesen salir de su país y establecerse en México, además, en donde han contribuido en mucho a la vida social y económica. Y no dejemos la oportunidad para recordar a Gilberto Bosques y además para transmitir su historia y su ejemplo para que podamos generar entre los políticos y en los diplomáticos muchos personajes como él.